Hola, ¿qué tal? Em, Este es el video de la clase del miércoles. Lo primero que voy a hacer es mostrarles su tarea 5, en donde les puse solamente dos problemas que realmente estaremos viendo al final de la clase. Ajá, que consiste en calcular la gran función de partición para dos sistemas. El primero lo consideramos compuesto de partículas indistinguibles, y además en donde la función de partición puede ser escrita con una ex- expresión explícita del volumen. Ajá. Pero la segunda función de partición son partículas distinguibles. Entonces su función de partición, como el caso del el sólido de Einstein, solamente está escrito en términos de la temperatura. Ajá. Y ya no aparece explícitamente el volumen. Vale. Entonces, primero, eh, para exponerles esta clase me voy a basar en el libro de Patria, que se los compartí en clase. Entonces vamos a desglosarlo a partir del capítulo 4, que es el ensamble gran canónico. Entonces vamos a repasar primero lo que vimos el lunes. Les comentaba que así como antes nosotros teníamos el ensamble microcanónico, en donde tenemos un sistema aislado a una energía fija, y en vez de pensarlo así en el ensamble canónico, ahora permitimos que haya un reservorio que permite que el sistema de estudio tenga una temperatura constante. Entonces hacemos esta, pues digamos, transformada de Legendre, que es, en vez de tener ahora las variables n, v y e, que son las extensivas, ahora en el canónico teníamos n, v y t. Ajá, cambiamos la energía por la temperatura. Ahora, y además vimos que eso nos traía beneficios, como que sea un poquito más fácil de calcular la física estadística y la termodinámica de los sistemas, ¿no? Y hemos discutido cosas como de que estrictamente no siempre son equivalentes estos ensambles, pero bajo ciertas hipótesis, como la ergodicidad y que los sistemas tiendan al perdón, al límite termodinámico, es decir, haya suficientes partículas y el sistema sea lo suficientemente grande, entonces estos ensambles sí se recupera que son equivalentes, ¿no? Ahora vamos a hacer algo parecido, pero ahora dejando que n tenga diferentes valores. Entonces el número de partículas puede cambiar. Ahora consideramos que nuestro sistema tiene paredes permeables que permiten un intercambio de partículas con su exterior. Entonces lo que vamos a dejar fijo es el potencial químico, la mu, ¿no? Una mu constante. Y veremos que nos trae incluso todavía más beneficios de cálculo que lo que nosotros teníamos en el canónico. Entonces es una extensión todavía más allá de lo que antes habíamos hecho en el canónico. Ahora, como les comentaba el lunes, hay dos formas de pensar ahora esta generalización, ¿no? Como primero, como si el sistema A estuviera inmerso en un reservorio llamado A', con el que puede intercambiar energía y partículas. Pero otra forma de pensarlo es como una colección de diferentes copias del sistema, en donde aquí están una 1, una 2, y permitimos que haya un intercambio de partículas en ellos. Si tenemos n grande sistemitas, copias de todas estas copias mentales de nuestro sistema original A, entonces la suma de todos ellos tienen n grandota por n partículas, en donde n es el número promedio del número de partículas que hay en cada pequeñita sistema, y una energía total de n por e. Ajá. Entonces, utilizando estos dos esquemas, dedujimos la misma estadística. Entonces, en el caso del primero, la suma de
el número de partículas del sistema más el número de partículas en el reservorio debe ser constante. Ajá, suponiendo que estos dos sistemas juntos ahora sí ya están aislados. Y lo mismo pasa con la energía. Y si el reservorio es muchísimo más grande que nuestro sistemita chiquito, entonces se valen estas desigualdades. Y como la probabilidad de que ocurra cierto microestado, es decir, que haya nr partículas y la energía sea E sub s, es proporcional a el número de microestados posibles con esos valores de partículas y de energía. Entonces, utilizando lo que habíamos visto desde el inicio, que en el que asumimos que S es igual a K por el logaritmo natural de omega, entonces parcial de S con respecto a E, por ejemplo, debe ser 1 entre T, ¿cierto? Entonces, la parcial de logaritmo natural de omega con respecto a E debe ser igual a 1 entre KT. Entonces, esas desigualdades, esas derivadas parciales se sustituyen aquí. Y entonces, despejando para el número de microestados con ese número de partículas que a nosotros nos interesa para el reservorio, aquí estamos contando los microestados del reservorio, entonces obtenemos esta expresión, que es que la probabilidad de que ocurra ese microestado en particular es proporcional a la exponencial de menos alfa nr menos beta e sub s, en donde después se identifica que alfa y beta son estos valores, ¿no? Bueno, de hecho aquí lo usamos partiendo de esta igualdad, ¿no? Esta de aquí. Ahora, si nosotros pensamos en las copias mentales de nuestro sistema original, entonces ahora en esta subsección lo que se hace es la estadística de cuál es entonces cuál es el número de sistemitas de copias del sistema A que tienen cierto valor R,S, ¿no? En donde R,S son los índices que recorren todos los posibles microestados, ¿no? Les decía, por ejemplo, que entonces n sub r es completamente libre, ¿no? El número de partículas del sistema podría ser 1, 2, 3, 1000, un montón, ¿no? Y asumimos que puede tomar todos los valores posibles en general, para cualquier sistema, ¿no? Puede estar poblado de el número de partículas que sea en general, porque el reservorio es tan grande que lo puede dotar de todas estas partículas, ¿no? Pero la E sub s sí está sí es dependiente del número de partículas para algunos sistemas, por ejemplo para los magnéticos o los sistemas en general, los sistemas finitos, en donde no haya una variable que pueda valer infinito como el momento, ¿no? En el caso del gas ideal, una sola partícula sí puede tener la energía que quiera, ¿no? Siempre y cuando su momento sea suficientemente grande. Entonces ahí E sub s podría variar de forma libre, ¿no? En todo el espectro de energías, sin depender del número de partículas, ¿no? Pero en algunos sistemas sí, como en los de espines. En los de espines que están colocados en una retícula, y entonces como no tienen momento, pues lo único que permite que crezca o decrezca la energía es su spin, ¿no? Como está orientado con un respectivo campo magnético. Así que ahí sí la energía sí está acotada dependiendo del número de partículas que haya, ¿no? Entonces, en ese tipo de sistemas, la E sub s sí depende de NR. Pero bueno. Entonces, si nosotros tenemos esa colección grandota de copias del sistema A, entonces ¿cuál es la estadística de estos numeritos? N sub r, s, que es el número de sistemas con energía y número de partículas dados por r, s. Entonces, si nosotros pensamos en todas las combinaciones, asumiendo que pues nuestros sistemas sí son indistinguibles, ¿no? O sea, no importa
para el conteo cuál es cuál, solamente importa el número de sistemas que tienen ese microestado. Entonces, hay una degeneración dada por este número W, que representa justo las diferentes formas, las diferentes combinaciones en las que podemos tener a los sistemas con esa estadística, de número de partículas y de energías. Entonces, eso nos da un funcional al que tenemos que maximizar, ¿no? ¿Cuál es la estadística que tiene más probabilidad de ocurrir dado esta degeneración de combinaciones para los números n de r, s? Y bueno, pues eso es equivalente al problema que vieron con Sevilla, en el que tenemos que sacarle, bueno, es más conveniente maximizar el logaritmo natural de esto, y utilizando Stirling uno llega a una expresión en donde puede despejar cuál es la más probable, ¿no? Cuál es la estadística más probable en la que estén dados estos microestados r, s, y bueno, ese resulta ser el de la exponencial, el mismo que encontramos de forma termodinámica. Bueno, además les decía que ya encontramos el más probable, la distribución más probable que podría ocurrir de estos microestados. Sin embargo, nosotros de forma termodinámica, cuando queremos medir justo estos microestados, nosotros no siempre nos vamos a estar encontrándonos con el máximo, ¿no? Sino que realmente nuestra forma característica de dar la estadística del sistema pues debería ser el valor de expectación, ¿no? El valor promedio de este conteo de n de r, s, ¿no? ¿Cuál es el número de veces que ocurre ese microestado? Pues su promedio, ¿no? O sea, ese es más característico estadísticamente. Y entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos, ¿no? Entre el máximo y el promedio de n de r, s. Bueno, pues no es trivial, ¿no? O sea, el máximo sí lo podemos encontrar de forma trivial maximizando esta W. Sin embargo, el valor promedio sí es un poquito más difícil de calcular. Entonces, aquí Patria les menciona que justo puede ser deducido a través del método de Darwin y Fowler, el de no me acuerdo por qué otro nombre se le conocía, pero bueno, está aquí. Es en el Patria, lo pueden consultar en el capítulo 3 y en el 3.2 de método mean values, el método de valores promedio. Aquí está. Pero bueno, entonces ya les voy a quitar el índice de contenidos del Patria y vamos a continuar con esto. Vale. Entonces, eso nos da una explicación de por qué estos números en el límite termodinámico siempre nos encontramos con esta estadística. Pero sí es muy importante el límite termodinámico, y pues si ustedes consultan el método de Darwin y Fowler, ahí se utiliza para que estos numeritos, el valor máximo y el valor promedio, sean equivalentes y den lo mismo. Entonces, llegamos a esto. Cuando el número de partículas, bueno, en este caso el número de copias del sistema tiende a infinito, entonces estos números son equivalentes. Y algo que se puede demostrar que se satisface es que el número promedio de partículas n está dado por esta expresión, en donde justo estamos multiplicando, ¿no? nr por este valor promedio
de la probabilidad de que ocurra ese microestado R, S y sumamos sobre todos ellos, ¿no? Es la forma típica de calcular cualquier observable A, ¿no? Su promedio es la suma sobre todos sus posibles valores de A sub R por la probabilidad de que ocurra esa A sub R, ¿no? Bueno, A sub R, así. Entonces, eso es equivalente a calcular menos la derivada parcial con respecto a alfa del logaritmo natural de esta suma. Ajá. Se puede comprobar porque pues la derivada parcial del logaritmo natural va a hacer que pase dividiendo esto, ¿no? Y de la misma forma con la energía promedio. La energía promedio, por definición, es esto de aquí. Y se puede satisfacer, o sea, se puede mostrar que se satisface, que eso es igual a la derivada parcial con respecto a beta, ¿no? Del logaritmo natural de esta suma. Esas expresiones sí es importante que las memoricen porque van a estar apareciendo recurrentemente. O sea, nosotros, para anticiparlo, ¿cómo vamos a recuperar la termodinámica de un sistema? ¿No? A partir de tener el que en general ahora va a ser la nueva función de partición, ¿no? Que va a ser esta. La z, ¿no? Una z garigoleada. Que realmente, como es fácil confundir esta z con la z que nosotros teníamos, la z n de b, t para el canónico. Entonces, cuando escribimos a mano, normalmente a esta gran función de partición le llamamos xi, ¿no? Pero aquí en este libro se le llama q. Ajá. Entonces, es una mezcolanza un poco de notaciones. O sea, lo bonito sería siempre poder usar la z, pero pues así lo van a encontrar en, por ejemplo, su tarea. Pero cuando uno escribe a mano es más fácil poner esta xi. Y históricamente los anglosajones, los libros anglosajones como este de Patria, utilizan la q. Ajá. Como para no confundir con otra z. Pero bueno, es una cuestión de notación, ¿no? Les sugiero que se queden cuando escriban a mano con esta, que es la xi. Y entonces, si nosotros tenemos esa gran función de partición, ¿cómo recuperamos la termodinámica? Bueno, pues una forma justo ya bien escrita aquí. La U, que es la energía interna, la energía promedio, puede ser encontrada sacando la derivada parcial con respecto a beta del logaritmo natural de la gran función de partición. Y les decía en la clase anterior que al logaritmo natural de esto le llamamos Q. El potencial Q, ¿no? Que viene escrito aquí. Entonces, para establecer una conexión entre la estadística de un sistema en el ensamble gran canónico y su termodinámica, pues es conveniente definir este potencial Q. Y bueno, ¿cuál es la diferencial de Q? Bueno, pues la diferencial de Q estrictamente sería Q depende, esto no está escrito aquí, pero Q depende de alfa, de beta y de los E sub R, S, ¿no? Entonces, esto sería parcial de con respecto a alfa de Q por D alfa más la parcial de Q con respecto a beta de beta más la parcial de Q con respecto a E sub R, S de E R, S, ¿no? Aunque el libro de Patria no utiliza esta notación de R, S porque pues, o sea, como que parecería que el espectro de energías es independiente del número de partículas, ¿no? Algo que sí pasa en algunos sistemas, como les decía, pero pues en general no, ¿no? Entonces por eso a mí me gusta reservar los dos índices, tanto R, S, para la energía. Pero bueno, entonces sustituyendo estas parciales
con lo que encontramos, esta es de menos n y esta es de menos e. Así que llegamos a esta expresión, en donde también este de aquí notamos que es justo menos beta, el valor promedio de nr,s, o el valor máximo, y dividido entre el número de sistemitas del ensamble. Y bueno, entonces así llegamos a la ecuación 2. Y la ecuación 3 corresponde a hacer la transformada de Legendre de Q, para que esto, en vez de tener diferencial de alfa, nos gustaría cambiarlo por que aparezca una diferencial de n, ¿no? ¿Por qué? Pues para comparar con la primera ley de la termo. Entonces, por eso sumamos alfa n y beta e, y entonces eso nos cambia nuestras variables, de pasar de tener alfa a tener n, pasamos de tener beta a tener e, y esto sí se queda igual, ¿no? Entonces llegamos a la ecuación 3. La ecuación 3 la comparamos con la primera ley de la termodinámica y vemos que pues podemos identificar las partes, ¿no? Esto es esto de aquí es esto de aquí, esto de aquí es esto de aquí, y esto de aquí es esto de aquí. Ajá, el calor es eso. Y es curioso esta comparación en particular. El trabajo está dado por cambiar el espectro de energías teniendo cierto microestado. Ajá. Entonces es como cuando ustedes comprimen un gas, cambian el espectro porque están cambiando el volumen del gas, y el volumen, justo si ustedes lo piensan en los números cuánticos, ahí aparece el volumen, ¿no? O la longitud de la caja en los números cuánticos de las funciones de onda estacionarias. Entonces con eso están cambiando el espectro energético, y para lograrlo tienen que hacer trabajo, ¿no? Entonces es una forma de representarlo estadísticamente que pues es muy expresiva, ¿no? Pero bueno, pues aquí está lo que les decía. Y entonces comparando con la primera ley de la termo, vemos, pues hace estas identificaciones, además de estas, ¿no? O sea, se repite lo que ya conocíamos para beta y para alfa. Esta también, por favor, memorícenlas. Beta yo creo que ya la tienen memorizada, pero alfa, recuerden que tiene un signo menos. Una forma en la que se pueden acordar este signo menos es que el potencial químico comúnmente en gases es negativo. Entonces, con ese menos ya la alfa termina siendo positiva, ¿no? Y la alfa y la beta son los coeficientes que trae la exponencial, ¿no? E a la menos alfa n menos beta e. Y ya. Con eso espero no se les olvide esto. Vale. Ahora, como Q da beta por delta Q, entonces de aquí se ve que todo esto, es igual a 1 entre KT delta Q, que esto es igual a 1 entre K ds. Entonces ya tenemos la igualdad entre dos diferenciales exactas, así que tienen que ser iguales también, quitando la diferencial, ¿no? S entre K es igual a Q más alfa n más beta e. Entonces eso es lo que está escrito acá. Entonces el potencial Q se encuentra de esta forma, y sustituyendo para aquí el libro les dice que mu n, que es la energía libre de Gibbs, la sustituyan con esto, ¿no? Pero pues es simplemente una reexpresión de la identidad de Euler, ¿no? Que lo que nos dice para la energía es que E por Ts menos Pb más mu n, ¿no? Entonces solamente, o sea, podrían sustituir que es el potencial de Gibbs, o la energía, o la entropía,
con tal de que utilicen la identidad de Euler una sola vez. Y entonces logran deducir que Q es igual a P por B entre KT, que es el gran potencial termodinámico. Ajá. Justo corresponde a es igual a 1 entre KT. La transformada de Legendre de la energía, le cambian a la energía que sus variables termodinámicas naturales son las extensivas, le cambian la entropía por T y le cambian el número de partículas por mu, ¿no? Por eso tienen que estar estas transformaciones de Legendre, ¿no? Y les queda el gran potencial termodinámico. Ok. Ahora, para facilitar un poco los cálculos y después tiene un significado físico, se introduce la fugacidad, que es la exponencial de menos alfa, ¿no? Esta fugacidad, por ejemplo, acuérdense que para gases ideales, como mu es negativa, tiende a ser menor a 1. Ajá. Entonces, esto ocurre cuando mu es negativa. Y esa es una forma en la que se pueden acordar de este signo que tiene la fugacidad, ¿no? Bueno, entonces una forma en la que podemos reescribir al potencial Q es si esta suma la reescribimos utilizando la fugacidad. Entonces nos quedaría con la ecuación 12 y haciendo la suma de las energías como Qn es igual a la suma sobre todas las energías por E a la menos beta ES. Entonces obtenemos la ecuación 13. Así que el gran potencial, perdón, el potencial Q es igual al logaritmo natural de la gran función de partición. Ajá. Donde aquí apenas el libro introduce la Q garigoleada, ¿no? Que les decía que nosotros en realidad vamos a escribir así, con la xi. La gran función de partición es esta. Y ya. Entonces, ya pueden ir anticipando cómo van a recuperar entonces la termodinámica, ¿no? De los sistemas. Calculan la gran función de partición Q. Con eso calculan el potencial Q, ¿no? Como el potencial Q es PV entre KT, entonces se da que la presión ya la pueden encontrar inmediatamente en términos de el volumen, la temperatura y la fugacidad, ¿no? En donde la fugacidad ahí trae metida el potencial químico. Entonces, una vez que tienen la P, acordándose de que el número de partículas promedio es menos la parcial con respecto a alfa de Q, que es el logaritmo natural de la gran función de partición. Entonces, cambiando esta parcial de alfa, ¿a qué es igual? Bueno, esto es igual a la parcial con respecto de lo que sabemos es que alfa es igual a z es igual a e a la menos alfa. Ajá. Entonces la parcial con respecto a alfa es igual a la parcial con respecto a z, parcial con respecto a z de alfa. Y la parcial de z con respecto a alfa es menos e a la menos alfa. Y eso es menos z. Entonces esta igualdad la utiliza aquí. Bueno, con este signo menos. Ajá. Entonces, logran ver
que el número de partículas promedio de nuestro sistema está dado por esta derivada parcial con respecto a la fugacidad de Q. Pero pues además también pueden hacer de nuevo utilizando regla de la cadena, en vez de derivar parcialmente con respecto a Z, al potencial Q, lo escriben en términos del potencial químico y también pueden derivarlo con respecto al potencial químico y multiplicando por KT, ¿sí? Entonces sería hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero ahora para parcial con respecto a alfa es igual a parcial con respecto a mu, de la mu con respecto a alfa, y aquí utilizan que mu es igual a KT por alfa, ¿no? Con signo menos, y así. Entonces, ese tipo de cambios de variable deben tener ustedes también la agilidad de hacerlos para, pues, cuando lo tengan que hacer en el examen o cuando no se acuerden de este tipo de formulitas, ¿no? De la que se tengan que acordar es de la primerita, ¿no? Esta de aquí. Así como en el caso de abajo sería que la energía es menos la parcial con respecto a beta del logaritmo natural de la gran función de partición. Y de nuevo haciendo los cambios de variable obtienen todas las ecuaciones de la ecuación 18. Ok, entonces esta es la guía, ¿no? Para recuperar la termodinámica de un sistema en el ensamble gran canónico. Perdonen por tardarme tanto. Bueno, ahora ¿cómo recuperan la energía libre de Helmholtz? Bueno, pues una forma es haciendo este calculito, ¿no? Que sale de que como la energía libre de Helmholtz, ¿no? La que nosotros normalmente escribimos como F es igual a E menos TS. Si ustedes sustituyen a E con la identidad de Euler, TS menos PB más mu n, pues entonces sale que la energía libre de Helmholtz también es mu n menos PB, ¿no? Que es lo que escribe ahí. Y como nosotros ya encontramos n y p por b, pues entonces lo sustituimos y ya está. Y acuérdense que en lo que teníamos nosotros en el ensamble canónico es que A es igual a menos kt por el logaritmo natural de zn, ¿no? Que aquí en la notación de Patria es qn. Exacto, pues aquí lo ponía. Y ahora como calculamos la entropía, ¿no? Como que nos estamos regresando, ¿no? O sea, ahora lo que es natural conseguir a través de el ensamble gran canónico es el gran potencial termodinámico, P por B. Y una vez que lo tenemos, obtenemos la energía libre de Helmholtz, que es lo que obteníamos en el canónico, y ahora recuperamos la entropía, ¿no? Que es lo que hubiéramos obtenido calculado normalmente o de forma natural en el micro canónico, ¿no? Pero pues esta vez a través de estas fórmulas termodinámicas, ¿no? Y bueno, pueden ustedes verificar que les aparece esta expresión, sustituyendo la energía interna, la energía libre de Helmholtz y la temperatura. Vale. Ahora sí, ejemplos de cómo utilizar este nuevo formalismo. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta es que estos ejemplos no son no intentan ser una demostración del poder de este método, porque también se hubieran podido calcular en el ensamble canónico, de forma también relativamente sencilla. Entonces, el verdadero poder de este nuevo método va a venir cuando ya tengamos problemas de estadística cuántica, que lo veremos, los empezaremos a ver la próxima semana. Entonces, aquí ya aparece lo que les puse en su tarea. Van a
van a tener que reproducir estos cálculos, pero volverse ágiles para poder hacerlo también en el examen, ¿no? En donde el primer sistema está compuesto por partículas indistinguibles y la función de partición sí depende del volumen explícitamente, y en el segundo sistema ya la función de partición no depende del volumen y las partículas son distinguibles. ¿Cómo puede haber partículas distinguibles? No sé si quizás ustedes piensan que de forma natural, como en la mecánica cuántica todas las partículas son indistinguibles, o sea, un electrón no lo puedes comparar con un electrón que está en la luna, ¿no? O sea, en el sentido de que son electrones indistinguibles. O sea, no le puedes poner a uno un nombre así escrito con marcatextos o con pluma, no sé, lo que sea, y al otro nombre, ¿no? No los puedes identificar. Entonces, como que no puedes prometerle a nadie que si tú tienes un electroncito aquí, haya sido intercambiado por uno que había en la luna, ¿no? O sea, esa promesa no es 100%, no puedes hacerla con un 100% de seguridad, ¿no? Lo que sí puedes hacer es tener la certeza de que si tú le aplicas un potencial y lo ubicas en el espacio de forma que esté ligado a debido a ese potencial, entonces sí es muy poco probable que se haya escapado, ¿no? Entonces es por eso que en un sólido sí vamos a pensar a las partículas como distinguibles, porque las podemos distinguir debido a la ubicación que tienen. Si están... ¡Ay! Se me olvidó el nombre. Están ubicadas en el espacio. Y entonces, dependiendo del lugar en el que están, tú las puedes distinguir. Así que, como que es una distinguibilidad eficaz. O sea, no es una indistinguibilidad fundamental. Porque fundamentalmente sí son indistinguibles. Solo que debido a que están bien ubicadas, las podemos distinguir. Ahí sí las podemos... no van a estar mezcolándose de forma libre como en un gas ideal, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que se hace en este capítulo. Ajá. Cuando hay distinguibilidad es cuando debemos añadir este n factorial, ¿cierto? Entonces eso es lo que haremos en el primer ejemplo. Tenemos a Q1 escrito de esta forma, en donde en el caso del gas ideal, f de t sería 1 entre lambda al cubo, donde lambda es la longitud de onda térmica y está dada por h cuadrada 2m pi kt, todo esto raíz. Ajá. Esa es la longitud de onda térmica y elevada al cubo. Si ustedes checan sus notas, pueden ver que eso es a lo que llegábamos cuando hacíamos las integrales de la función de partición, ¿no? O sea, esta función de partición es la que, digamos, cuando n es igual a 1, es igual a 1 entre h al cubo de la integral de 3r, integral de sí, de 3q por e a la menos beta. Ajá, donde aquí ponen el hamiltoniano de partícula libre para el gas ideal, y ya haciendo las integrales les tiene que dar esto. Pero bueno, aquí estamos generalizando un poco para que f sea cualquier otra función, con tal de que dependa únicamente de la temperatura. Así que sustituyendo esa K1 como Kn es 1 entre n factorial por Q1 a la n, entonces nr, entonces nos queda esta igualdad de aquí, y eso se puede identificar como la expresión en serie de Taylor de la exponencial. Así que la gran función de partición en este caso es una exponencial, porque estamos sumando sobre todos los diferentes números de partículas, y entonces por eso nos aparece esa expresión. Y entonces cuando calculamos el potencial Q,
o el potencial Q es el logaritmo natural de esta gran función de partición, nos queda solamente z, la fugacidad, por v, por la función f. Ahora, utilizando las fórmulas que ya encontramos nosotros, que es esta n, acuérdense que es menos la parcial con respecto a alfa de logaritmo natural de la gran función de partición, y lo mismo para la u y todo esto, ¿no? Ahí está p, pues simplemente es q kt entre v, ¿no? Acuérdense que eso es lo que vimos comparando con la primera ley de la termo. Entonces todas estas se pueden calcular de forma inmediata, que es los calculitos que quiero que pongan en su tarea, ¿no? Y más adelante en su examen. En su examen los calculitos pues los van a poder hacer en parejas o en equipos de 3. Entonces va a ser fácil que lo hagan juntos, pero lo más importante va a ser que se acuerden de estas formulitas. Y entonces también se puede encontrar que la entropía es este chicharroncito, ¿no? Esta expresión, este chorizo. Pero bueno. Y algo muy curioso es que justo, y sin importar quién era la f de t, podemos, comparando las ecuaciones 5 y 6, encontrar la ley de gas ideal, ¿no? O sea, la ecuación, ¿cómo se llama esta? Térmica del gas ideal. Se puede reencontrar una expresión de la energía U, utilizando para que ya no esté en términos de la fugacidad, sino que como la fugacidad te da una relación directa con el número de partículas, entonces lo ideal es, para que todo quede termodinámico, despejas de la ecuación 6 la fugacidad y la sustituyes por ejemplo, en la ecuación 7, y ya ahora tu energía interna queda en términos del número de partículas, de la temperatura, y ya, ¿no? O sea, queda completamente con variables termodinámicas, ¿no? Porque la fugacidad, pues, o sea, sí es una variable termodinámica, pero esa es medio extraña, ¿no? O sea, de poco a poco le vamos a ir agarrando intuición, pero es mejor regresarnos a las variables naturales, ¿no? De la termo, en donde, pues como la U es extensiva, pues tiene sentido que sea proporcional justo a la N, ¿no? Y entonces, derivando con respecto a la temperatura, pues ya podríamos encontrar la capacidad calorífica, ¿no? Que en su tarea pues no se las pongo, ¿no? Porque pues, simplemente es derivar y ya. Entonces simplemente lo que tienen que deducir es P, N, U y F. Ahora, aquí ponen de ejemplo que hay casos en donde la F depende con una potencia de la temperatura, como cuando hay gases monoatómicos o diatómicos y cosas así. Y entonces la capacidad calorífica pues simplemente va a ser proporcional a esa N, ¿no? A esa potencia. Y ya. Lo mismo, lo que hicimos con U fue reemplazar la fugacidad por el número de partículas, ¿no? Y lo mismo podemos hacer en las ecuaciones 8 y 9 para que A y S estén en función de N, B y T, ¿no? Que son las variables naturales. Pues, o sea, en el ensamble gran canónico las variables naturales serían mu en vez de n, ¿no? Pero aquí como que estamos haciendo la traducción para que estén en las variables naturales del canónico. Ajá. Y pues tengamos la representación de las variables naturales de la energía libre de Helmholtz. Pero bueno. Ahora, el siguiente problema sería ya no partículas libres que son indistinguibles
y que sí dependen del volumen, sino ahora partículas localizadas. Ajá. Por eso ya no depende del volumen, ¿no? O sea, no importa si tú tienes un sólido que es que es un cristal, si lo es muy grande o es muy chiquito, ¿no? O sea, termodinámicamente las partículas pues ya no experimentan el volumen porque las tienes localizadas y sus propiedades energéticas no dependen mm, de que se puedan mover en el espacio, ¿no? O sea, ya no tienen momento libre. Ajá. Entonces están localizadas y por eso va a dejar de depender del volumen. La Q1, ¿no? Ok, entonces como están localizadas, pues esto puede representar a sólidos. Y matemáticamente este problema es similar en el que hay un sistema de osciladores armónicos. Ajá. Que o sea, se puede tratar tanto clásica como cuánticamente, ¿no? Pero aquí es todo clásico. Y en ambos casos, las partículas se consideran distinguibles. Y la función de partición, de nuevo, ahora ya sería la potencia enésima de Q1, pero pues ya no viene aquí dividido el n factorial, ¿no? Que es el factor de Gibbs para la indistinguibilidad. Y como les decía, esta Q1 pues ya no tiene una ya no aparece explícitamente el volumen en él. Y bueno, sería el mismo método. Ahora la Q mayúscula, la gran función de partición, es la suma sobre todas, variando el número de partículas de z a la nr por qn. Entonces sustituyendo q1 pues queda esto, y esto es igual a la serie de Taylor de 1 entre 1 menos x, ¿no? 1 más x más x cuadrado, etc. Y una vez que tenemos la gran función de partición, pues ya podemos hacer reproducir el método que hicimos antes, ¿no? Encontramos primero la P en términos de el potencial Q, porque el potencial Q es proporcional al gran potencial termodinámico, en donde la proporción es esta KT. Y la N es igual a menos la parcial con respecto a alfa del logaritmo natural de la gran función de partición, y así, ¿no? Entonces, haciendo estos calculitos, llegan a esto. Y ya. Y bueno, esta es una cosa que hace extra, porque lo que sigue es ver una relación de un sistema que tiene tanto gas como sólido. Entonces, ahí calcula lo que es la presión de vapor, pero bueno, eso lo vamos a discutir un poco en la clase del viernes. Y pues como les decía, entonces veo conveniente pasar su examen al lunes para que el viernes sigamos trabajando con esto y tengan más tiempo de estudiar, ¿no? Por el momento, pues solo vean que aquí una posible forma de la phi de t es el inverso de 2, bueno, el inverso multiplicativo, ¿no? De 2 por el seno hiperbólico de h barra omega entre 2kt, que es el caso de osciladores armónicos unidimensionales, ¿no? De mecánica cuántica. Eso también se los voy a recordar el viernes de forma breve. Pero bueno, entonces como les decía, después lo que hace es pensar en el equilibrio sólido-vapor y pues utiliza los ejemplitos que acabamos de ver, ¿no? Y que es lo que les preguntaré en su examen. Bueno, entonces sería todo para este video y nos vemos el viernes.